que Latinoamérica podría tener un crecimiento y dentro de ello se habla de Venezuela, 4 a 5% para este año 2022. ¿Ustedes concuerdan con esta información desde el observatorio? Bueno, nosotros el observatorio hemos visto este año crecimiento en el primer trimestre de alrededor de 8%, y seguramente en el segundo trimestre vamos a ver lo mismo. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos sido todos los primeros que hemos dicho que la economía rebotó en septiembre de 2020 y fuimos de los primeros que dijimos que en el año 2021 la economía había crecido. Es decir, pues no, esto no es algo, no es una novedad y tampoco ha sido una novedad para el observatorio. Eh, y bueno, esto tiene que ver muchísimo con que ha aumentado pues, de unos mínimos históricos el volumen de exportaciones, que llegó a estar en 200.000 barriles en septiembre de 2020, y ahora tenemos unas exportaciones alrededor de 500.000, 600.000 barriles, ¿no? Esa es la recuperación, digamos, esa es la recuperación de la mejoría que hay, ¿no? No digamos recuperación, pero recuperación será cuando produzcamos 3 millones y medio de barriles. Estamos 7 veces por debajo de la capacidad histórica de producción de Venezuela. Estamos muy lejos de lo que debería ser el país. Y entonces la mejoría que vamos a ver respecto al año anterior tiene que ver con los precios del petróleo, básicamente. Y esto es una mejoría sumamente frágil, porque eventualmente los precios del petróleo pueden bajar nuevamente, como ocurrió en la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, la guerra de Irán-Irak, la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, y al final Venezuela volvería a la misma espiral de inflación, devaluación, inflación y estancamiento. Entonces, puede haber crecimiento, pero los fundamentos son sumamente débiles de ese crecimiento para este año y más con toda la incertidumbre que se abre, porque al final estás dependiendo de un aumento de los precios del petróleo. La manera como podemos lograr un crecimiento más robusto y tener una base más sólida para la economía sería que aumentara el volumen de exportaciones petroleras. Estamos produciendo 500.000, exportando 500.000 barriles, y eso es sumamente bajo para una verdadera recuperación económica. Sí, además vemos cómo se siguen realizando o estrechando lazos también con otros países o afianzándose. Durante este fin de semana también se dio a conocer la visita y la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Irán, y además se dice que están estrechando lazos energéticos, petroleros, que esto podría avanzar y ayudar al país. Esto realmente podría ayudarnos al crecimiento económico, estos acercamientos que se han dado a conocer por parte de Estados Unidos, que no se han planteado con tanta firmeza, pero que han tenido algún tipo de adelanto. Sí, digamos, allí básicamente la gran variable para volver pareciera a los niveles históricos de producción pasa por, bueno, en definitiva, la relación con Estados Unidos, ¿no? De que Venezuela pueda estrechar lazos, de que pueda volver a una relación más fluida, de que se pueda abrir una embajada y de que puedan haber mayor participación de las empresas americanas en Venezuela. Evidentemente esto requiere un contexto, ¿no? Después de que las expropiaste y después de que has tenido un discurso tan antiamericano, ahora tienes la necesidad de acudir a los Estados Unidos, ¿no? Y esto creo que en este momento hay una oportunidad por parte de Nicolás Maduro de avanzar en esta dirección. El viernes tiene una licencia al Banco Central General para atacar problemas del COVID. Tienes una posibilidad de empresas petroleras que están negociando contratos o renegociando contratos de deuda con Nicolás Maduro. Y eso es una oportunidad que hay que aprovechar. Y yo creo que por parte de Maduro hay que dar también muestras de que se quiere avanzar en esa dirección. Liberación de presos políticos, Estado de Derecho, un sistema judicial independiente, y bueno, evidentemente cese la persecución política. O sea, tiene que haber de parte y parte avances. Yo creo que este momento, y lo he dicho otras veces, la pelota está del lado de Nicolás Maduro para avanzar en esa dirección, porque son demasiados años de hiperinflación, de depresión económica, y por eso nosotros en este momento estamos viviendo el posapocalipsis.
Tal vez lo peor de la crisis económica ha pasado. Hiperinflación y caída del Producto Interno Bruto de manera fatal, ¿no? Pero ahora pensar que hay una recuperación, que ahora lo que hay es el posapocalipsis. Pasó el apocalipsis, eso no quiere decir que hay una recuperación. Estamos en el posapocalipsis, todavía queda mucho por recuperar de la economía venezolana, queda demasiado. Vamos a realizar una pausa. Regreso, seguimos conversando vía Zoom con Ángel Alvarado, quien es economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ya hay preguntas e interacciones en las redes sociales. Recordemos que Globovisión es una plataforma total. También la interacción es importante para nosotros, así que a regreso estaremos leyendo sus contenidos. La etiqueta primera página activa, toma mayor fuerza día a día. Por eso nosotros seguimos conversando vía Zoom con Ángel Alvarado, economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, también miembro fundador de este observatorio. Ángel, estamos hablando y estamos revisando la economía venezolana, las estimaciones que se están dando en diferentes puntos, pero también tenemos participación de la audiencia. Tenemos a través de YouTube, en nuestro chat en vivo, el siguiente comentario y nos gustaría que nos ayudes a aclarar esto y nos hablan sobre el precio del petróleo. Armando Sánchez dice, el petróleo venezolano está en $55 y los de los demás países en $100. ¿Por qué sucede este fenómeno? Explíquenos a los ciudadanos por qué está pasando. ¿Realmente estos son los precios del barril del petróleo? Bueno, no, el precio del barril del petróleo está en 120, o sea, es todavía mucho más que eso. Venezuela en este momento está en un boom petrolero. Lamentablemente, estamos produciendo 7 veces menos del histórico y eso tal vez no se está reflejando como en otros boom petroleros, pero estamos en medio de un boom petrolero. Y es 120 el barril y he visto el precio del venezolano llegando a 100, o sea, 91, 92, por ejemplo, Mesa, el Merey, por ejemplo, está alrededor de ese precio, 91, 92, lo acabo de revisar. Entonces, bueno, son unos super precios del petróleo. Ahora, él como ciudadano dice que está recibiendo 50 o menos y realmente se siente eso porque el nivel de producción es muy bajo. Y evidentemente, mientras no resolvamos el tema de la producción petrolera, eso va a ser así. Y de hecho, yo creo que la estimación, yo por eso te decía, el primer trimestre de crecimiento, pero el segundo, tenemos que ver qué va a pasar para el segundo semestre del año, porque está muy estancada la producción petrolera, el nivel de exportaciones, y por eso es tan urgente lograr algún tipo de acuerdo que permita a la industria aumentar producción. En este momento todo está basado alrededor del esfuerzo propio de PDVSA, eso ha tocado un límite de 500.000 barriles, pareciera que no hay manera de sobrepasar ese límite sin la ayuda de empresas internacionales, especialmente empresas americanas. Viloria también participa y nos dice, precio del petróleo en Venezuela al 6/6/2022, 119,85 dólares. También, bueno, están interactuando y revisando también los montos, las cifras y también la curiosidad que le da al ciudadano, cuáles son los ingresos, cómo se está tratando también el petróleo, la parte energética y también la gasolina en nuestro país, que ha sido uno de los temas también principales con la pandemia y las limitaciones que se presentaron tanto en Venezuela como en el mundo con respecto a las limitaciones en la parte económica y movilización. La gasolina en nuestro país tuvo un vuelco, un giro. El consumo cambió, precios internacionales, gasolina no venezolana. Actualmente, ¿cómo se está viendo el mercado? ¿Cómo se está comportando? Sí, bueno, la verdad es que la producción que yo veo en las refinerías ha venido aumentando de manera importante, pero bueno, hay problemas en todo el país de distribución, hay problemas de acceso a la gasolina y se ha venido agravando en los últimos días, ¿no? Pero esto se ha convertido ahora en un negocio realmente, o sea, vender gasolina en Venezuela es un negocio. Antes se subsidiaba, ahora se convierte en una fuente de ingresos sumamente importante para el Estado venezolano. Y bueno, no tengo el detalle, pero lo que yo veo, las cifras que yo veo es que hay producción. Seguramente hay problemas serios de distribución. Recuerden que venimos de un colapso económico, colapso realmente, tal vez de los peores colapsos económicos de la historia de la humanidad. Y eso hay que decirlo, nosotros, eso es lo que hemos venido documentando con el Observatorio Nacional de Finanzas y seguro todos esos problemas se van a mantener. Ahora, el tema de la industria petrolera nacional nuevamente requiere, o sea, creo que con iraníes, con rusos, ¿no?
bueno, ya se ven los resultados. O sea, la industria está en una situación sumamente precaria, la distribución de gasolina es sumamente precaria. Hace falta capital de empresas europeas, de empresas americanas. Esfuerzo propio PDVSA no basta y por eso es tan importante avanzar en un proceso de negociación, porque al final la gran restricción que tiene Venezuela en este momento es la restricción política. O sea, muchos países requieren y están exigiendo garantías políticas para el ciudadano venezolano y mientras eso no ocurra, bueno, va a haber una restricción sumamente seria para levantar niveles de producción petrolera, para restablecer por completo servicios de gasolina y por supuesto por brindar una calidad de vida digna para el pueblo venezolano. También tenemos que analizar este año 2022, pese a que hemos estado ya en el primer semestre prácticamente, ya llegamos a junio. Vamos a ver cómo estuvo el primer trimestre en comparación también con el año anterior y cómo está transcurriendo el tiempo en nuestro país en materia económica. Bueno, como te decía, digamos, aquí la gran variable es qué va a pasar con las exportaciones de petróleo y eso está estancado. Digamos, yo estoy viendo números de que se aumentó de unos niveles sumamente bajos, 200.000, 300.000 barriles de exportación en 2020 a unos 600.000. Eso tú dices, bueno, duplicaste, pero estás todavía 7 veces por debajo de tus niveles históricos. Entonces, Venezuela viene de, como te decía anteriormente, del apocalipsis. Estamos en el post-apocalipsis. Esta es una economía post-apocalíptica. Y esto lo que quiere decir es que todavía hay una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de fallas, a pesar de que puede haber mejoras y uno puede hablar de crecimiento, de que hay crecimiento, estamos muy lejos de lograr todavía una recuperación y para eso hace falta, nuevamente insisto, la necesidad de acuerdos políticos que abran paso a procesos de inclusión, de integración, de protección de derechos de todos los ciudadanos, de Estado de Derecho, sistema judicial independiente, protección completa de los derechos de propiedad, que es la única manera, ¿no?, de que en este momento se pueda avanzar en un proceso de verdadera recuperación económica, que sea inclusiva, que sea robusta y que sea para todos los venezolanos. Bueno, estamos viendo también la conexión que nos está avisando que nos queda poco tiempo de conectividad con usted, pero nos queda una última pregunta y nos dice el siguiente usuario, Jorman, dice, buenos días, pregúntale al invitado qué va a pasar con el tipo de cambio a finales de 2022. Cuando vemos las páginas oficiales, Banco Central de Venezuela, el día de hoy cotiza el dólar en 5,59 centavos de dólar y además tenemos que en la página paralela, por ejemplo, en una de ellas nos dice que el dólar está a 5,60 bolívares, el dólar. Vamos a ver cómo ha estado esta variable. Antes se decía, se le llamaba paralelo, criminal, dólar negro, el responsable de la hiperinflación, responsable de todos los males económicos. Actualmente cuando vemos un dólar del Banco Central de Venezuela tan igual o parecido al paralelo, ¿qué nos está explicando este comportamiento? Bueno, lo primero es el cambio de la narrativa, ¿no? Primero el dólar criminal y después dolarizaste la economía. Entonces el problema no era el dólar, el problema era las expropiaciones y los controles. Y eso yo lo quiero repetir muchísimas veces porque me cansé de decir que el problema no era el dólar criminal, sino podría uno decir el Banco Central criminal, que echó una gran cantidad de bolívares a la calle y destruyó la moneda venezolana y destruyó el salario del venezolano. Entonces hay que saber colocar cada cosa en su lugar. El dólar va a seguir, tal vez, es difícil saber qué va a hacer el Banco Central, ¿no? O sea, él dejó deslizar en el mes de mayo el dólar de 4.5 a 5, ahora 5.50. Eso ha venido acelerando la inflación. La inflación en el mes de mayo fue de más de 10%. Y bueno, hay que ver qué va a pasar ahora para el mes de junio. Hasta ahora el Banco Central ha reducido las tasas de inflación anclando el tipo de cambio, es decir, manteniendo el tipo de cambio. Tuvimos el tipo de cambio entre 4.50 por casi un año, desde junio 2021 hasta mayo 2022, que acaba de terminar. Entonces, yo pensaría que el Banco Central va a tratar de anclar el tipo de cambio, debería tratar de anclar el tipo de cambio. O sea, no puede lograr más objetivos que reducir la inflación. Ese tiene que ser el objetivo del Banco Central. Porque si no reduces la inflación a un dígito y menos de un dígito, lograr acabar con la inflación, que es llegar a 2 dígitos, lo cual va a costar muchísimo en este país. Si no logras eso, no vas a tener un sistema financiero profundo, importante,
que pueda dar acceso al crédito a todos los venezolanos, que la gente pueda comprarse una casa, comprarse un carro, empezar un emprendimiento. Si no logra acabar con la inflación, no va a tener un sistema financiero que pueda beneficiar a todos los venezolanos. Y por eso yo creo que el objetivo del Banco Central debería enfocarse en reducir la inflación en Venezuela. No tiene en este momento manera de enfocarse en otros objetivos. Tiene la posibilidad de hacerlo con este incremento de los precios del petróleo. Lamentablemente, unos fundamentos sumamente débiles. Y yo esperaría también que el Banco Central busque restablecer relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La licencia del viernes le abre, yo creo, posibilidad de ampliar esa relación y, bueno, enfocarse en acabar con la inflación, que es el problema más importante que tienen los venezolanos, es lo que más ha dañado su vida en los últimos años, y creo que es el objetivo fundamental que tiene el Banco Central, además por mandato constitucional, de mantener y de buscar exclusivamente la estabilidad de los precios. Se nos terminó el tiempo. Rápidamente, redes sociales o un método para conseguir más información del observatorio, por favor. Observa Finanzas, Observatorio de Finanzas en la página web. Y luego Observa Finanzas en Twitter, y allí pueden conseguir toda la información del Observatorio Venezolano de Finanzas, la información que no tiene acceso o la gente no tiene acceso en las páginas oficiales, porque no hay datos oficiales. Allí en el Observatorio de Finanzas es un gran esfuerzo